Bueno, ya estamos con la cocina copada y saludable de Agus Castro. Hoy, como dijimos, hablamos de diabetes y la recibimos a ella. Agus, ¿cómo estás? Muy bien, Coti, ¿y vos? Bien, muy bien. Tema importante, ¿no? Porque trasciende, me parece, todas las edades, todos los géneros, digo, todas las personas. Tenemos que saber, conocer de qué hablamos cuando hablamos de diabetes. Tal cual. Este 14 de noviembre que pasó fue el Día Mundial de la Diabetes, que es un día que busca concientizar sobre esta patología y también hace mucho hincapié en un diagnóstico temprano, justamente, ¿no? Hoy, lamentablemente, las cifras van en aumento y lo más grave es que cada vez aparece a tempranas edades, a más tempranas edades, más ¿no? chiquitos, hasta infantes, digamos. Antes se creía que era solamente algo que pasaba en la edad adulta y hoy se ven muchos niños y niñas en la etapa escolar con altos valores de glucosa en sangre. Ese es el diagnóstico, así se realiza el diagnóstico de la diabetes. Entonces hoy yo dije, bueno, qué mejor que tener en cuenta ese día para traer este tema que, como vos decís, es muy importante, no solo para la gente que tiene diabetes, sino también para, no sé, a veces tenemos un familiar con diabetes, o incluso esto que te decía, para poder prevenir, para poder no llegar a eso. Y organizar nuestra propia alimentación, seamos o no seamos diabéticos. Así es, porque justamente hoy traigo un concepto que es muy interesante y que un poco involucra a toda la población, no tiene solamente que ver con las personas que tienen este diagnóstico. El mito por ahí, bueno, el diabético no puede comer azúcar. Eso tal cual, es otra cosa que me interesaba contar. Hay mucha información dando vueltas y a veces es información que no es 100% de esa forma, ¿no? Nosotros tenemos que saber que hay ciertas estrategias que podemos ir teniendo en cuenta para que justamente no le empecemos a tener miedo a los alimentos, que no erradiquemos al 100% ningún grupo de alimentos, sino que aprendamos cómo incluirlos, cómo combinarlos y en qué cantidades también, ¿no? Bien. Yo cuando presento este tema, cuando hablo de diabetes, siempre digo que tenemos que saber tres cosas que son fundamentales. Por un lado, tenemos que saber qué es la glucosa, que es la forma más simple en la que se van a digerir los nutrientes, pero principalmente los hidratos de carbono, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a incorporar un alimento fuente de hidratos y una vez que se realice ese proceso de digestión, la forma más simple que voy a obtener va a ser la glucosa. Bien. Cuando esta glucosa está en sangre, en valores elevados, sale la insulina, que es una hormona que sintetiza nuestro páncreas, a captar esa glucosa y devolverla a ciertos tejidos y a ciertas células, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos dos conceptos, glucosa por un lado y la insulina, que es la responsable de hacer esta captación de esa forma simple de la que hablábamos recién. Lo que tenemos que saber es que para el cuerpo no todas las, digamos, no todos los alimentos fuentes de hidratos van a repercutir de la misma manera. Bien. No es lo mismo que ande dando vueltas glucosa proveniente de caramelos a que ande dando vuelta glucosa proveniente de algún panificado integral o de algún cereal integral. O sea, por eso es la idea de elegir bien el producto que vamos a consumir. Tal cual. Y ahí es donde hablamos justamente de un tercer concepto que es el índice glucémico. Bien. El índice glucémico es un valor que va a clasificar a los alimentos en alimentos de bajo, medio o alto índice glucémico y que tiene justamente esta referencia, ¿no? Pensar en cómo va a repercutir la suba de esa azúcar en sangre en nuestro cuerpo una vez que lo consumamos. Por ejemplo, una gaseosa ya me doy cuenta que está en un lugar de alto nivel. Tal cual. ¿Por qué? Porque nosotros la ingerimos y automáticamente la glucosa hace picos, Bien. ¿sí? Hoy yo traje acá un par de ejemplos también con los pancitos de Incanto, que son este emprendimiento que también nos viene acompañando de todo el año, Sí. para que del otro lado veamos ahí un poquito a qué me refiero. Por ejemplo, tenemos un pancito con mermelada, ¿sí? Acá lo que yo tengo que saber es que este va a ser una opción que probablemente me haga subir más rápidamente la glucosa en sangre, ¿sí? Distinto es si yo hago un pancito de centeno, que es un pan, es un tipo de cereal que tiene un índice glucémico más bajo, Sí. con un poquito de palta y con un poco de huevo. ¿Por Claro, qué? no tiene la mermelada, por ejemplo. Claro, tal cual.
tenemos alimentos que complican un poco esta suba de glucosa. Ahí estamos viendo en pantalla que hay diferentes factores que influyen o que van a alterar este índice glucémico. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es buscar alimentos de bajo o medio índice. ¿Podría ser que le pongan piedritas en el camino para que no suba tan rápido? Así, tal cual como vos lo estás diciendo. Fíjate que ahí dice la cantidad de fibra. La cantidad de fibra que tiene un alimento va a repercutir directamente en que baje ese índice. No es lo mismo un pan blanco que un pan integral. ¿Sí? El pan integral tiene más fibra, por ende, un índice glucémico más bajo. Por eso lo elegimos en ese caso, usar ese pancito, ¿no? Tal cual. En este caso, el pancito de centeno todavía más. Todavía más, así como vos decís. Bien. El contenido de proteínas. Si yo armo una comida que tiene proteínas, automáticamente también estoy bajando el índice glucémico. Por eso acá agregamos, por ejemplo, el huevito revuelto. Bien. También tenemos otra alternativa, le podríamos haber puesto un poquito de yogur griego que podemos usar como untable. La madurez de un alimento también repercute en ese índice. Yo acá tengo bananas bien verdes, fíjate, es decir, van a tener un índice glucémico menor. Estas son las que le conviene elegir a las personas que tienen que cuidar un poco su glucemia, a diferencia de estas otras que son las que usamos muchas veces para cocinar, claro, muy o pasadas. La banana de licuado, te dicen. Tal cual. La verdulería, sí. Y después tenemos otro punto que es el proceso de retrogradación del almidón, que se llama. Por ejemplo, ¿qué es eso? alimentos como la papa, Sí. que son altas en almidón, Sí. no es lo mismo si yo la hiervo y automáticamente la consumo, a que si yo la hiervo, la dejo enfriar y después le doy lo vuelvo a calentar. Todos esos pasos hacen que el almidón cambie un poco su configuración y baja el índice glucémico. No me tengo que comer el puré de papa frío, sino que lo puedo volver a calentar Tal tranquilamente. cual, Bien. así. Entonces ahí tenemos un par de tips para esto, para que la gente no le tenga miedo ni a la papa, ni a los panificados, ni a ningún tipo de harinas o de alimentos altos en hidratos, sino que empiece a manejar estos conceptos. La última antes de darle paso a Miguel, ¿el juguito cuando es solo jugo o cuando es jugo con pulpa cambia? Cambia. A menor cantidad de pulpa, a menor cantidad de fibra, como decíamos recién, más alto es ese índice glucémico. Entonces siempre conviene la fruta entera o aprovechar toda esta parte como de la pulpa, los ollejos, las pielcitas, para que justamente nuestra glucosa no se eleve tan rápidamente. Bueno, nos vemos con Miguel Planes. Ustedes le escucharon clarísima a la Nutri. Si tienen dudas, aprovechen porque este es el momento de preguntarle de todo. Así es. Recuerden que está el sorteo. En el mismo mensaje pueden poner las dudas y participar del sorteo. Vamos con Miguel, que tiene muchos de ustedes para leer.